Bienvenidos a esta capacitación virtual organizada por la Comisión Nacional de Valores. Mi nombre es Fabricio Candia, soy analista para la Dirección de Estudios Económicos y Análisis Financiero acá en la Comisión y estoy encargado con la capacitación de hoy. El tema de la capacitación es las calificadoras de riesgo en Paraguay y su importancia para el mercado de valores nacional. Les pido cordialmente que si pueden mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados para evitar distracciones durante la presentación. Esta presentación también está siendo grabada y estará disponible en la página web de la Comisión Nacional de Valores más adelante en el apartado de educación financiera, en la parte de capacitaciones. También se encuentran ahí las demás capacitaciones que se fueron dando a lo largo del año. Y bueno, para las personas que se hayan inscrito en el Eventbrite, estas van a recibir certificados por participación de este curso. Y sobre las capacitaciones anteriores, los certificados también se encuentran en proceso de elaboración. Se están ultimando algunos detalles administrativos y seguridad antes de su remisión, pero en la brevedad posible vamos a estar remitiéndoles también. Bueno, creo que podemos empezar con la capacitación. A ver, ¿qué es una calificación de riesgo? Empezando por ahí. Una calificación de riesgo es una opinión especializada realizada por las calificadoras de riesgo, las sociedades calificadoras de riesgo, sobre la capacidad y riesgo de un emisor de un título o valor de cumplir su obligación en los términos y plazos pactados. Entonces, las calificadoras de riesgo realizan una calificación, o sea, asignan una calificación a la capacidad de pago de un título que emiten las sociedades emisoras. Las sociedades emisoras pueden ser SAES, pueden ser SAECAS, pueden ser bancos, financieras, cooperativas, etc. La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, una garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones. ¿A qué se refiere esto? Que esto es un pedazo, una información adicional que se le ofrece al inversionista para que tenga conciencia del nivel de riesgo que presenta un título o una sociedad emisora. Pero no deben basar su decisión solamente en esto, sino que tienen que ver toda la información completa sobre el título, la tasa, la sociedad en sí. Y el informe de calificación no es resultado de una auditoría realizada a la entidad, por lo que la sociedad calificadora de riesgo no garantiza la veracidad de los datos, ni se hace responsable de los errores o omisiones que los datos puedan contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. O sea que las sociedades calificadoras se encargan de realizar el informe con base en los datos que la sociedad le remite o los datos que están públicamente en conocimiento. Pero ellos no realizan una auditoría para cerciorarse de la veracidad de estos datos, sino que trabajan con lo que las sociedades le remiten. Ahora, ¿quiénes son las que realizan estas calificaciones? Son las sociedades calificadoras de riesgo, que son sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la calificación de riesgo referidas a bancos y otras entidades financieras, compañías de seguro, cooperativas, empresas emisoras de títulos de deudas y títulos accionarios, y en general todo título de valor de oferta pública o privada, representativo de capital, también cuotas de fondo de inversión y cuotas de fondos mutuos. O sea que sobre estas sociedades es lo que se realizan las calificaciones y sobre los títulos que emiten. Las sociedades calificadoras de riesgo se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Tienen que registrarse acá debidamente y tienen que seguir el Reglamento General de Mercado de Valores. Ahora, en Paraguay actualmente se encuentran registradas y habilitadas 5 calificadoras de riesgo. Estas son Solventa, Rismétrica, Evaluadora Latinoamericana, PLRate y Fix SCR, que es filial de Fix Ratings. Estas son las 5 calificadoras que están registradas actualmente en la CNB. ¿Cuáles son las ventajas de las calificaciones de riesgo? Existen ventajas tanto para el inversionista como para las emisoras. En cuanto al inversionista, estos tienen acceso a una opinión profesional, oportuna e independiente del grado de seguridad de recibir el pago oportuno de intereses y capital de los instrumentos financieros ofrecidos en el mercado. Ahora, entonces, los inversionistas tienen el acceso a una opinión de un profesional que es la calificadora de riesgo, que habla sobre el grado de seguridad que ellos pueden tener a la hora de realizar una inversión y si se le va a pagar oportunamente en los plazos pactados los intereses y capital de los títulos en sí.
También poder identificar los factores de riesgo para una adecuada toma de decisiones según su perfil de riesgo. Los operadores de casas de bolsa evalúan el perfil de riesgo de sus clientes y pueden utilizar estas calificaciones en los títulos para poder ofrecerle a sus clientes ciertos tipos de títulos que vayan de acuerdo a su perfil de riesgo. También sirve para tener un parámetro de comparación entre diferentes alternativas de inversión. Por ejemplo, a ustedes se les da la posibilidad de poder comparar tasas de diferentes tipos de instrumentos, evaluando el nivel de riesgo de cada uno. Si usted es un inversionista que es más averso al riesgo, entonces puede optar por un título que tenga una tasa un poco menor, pero que sea más seguro. O si le gusta de repente más especular o le gusta más el riesgo, entonces opta por un título que tenga una calificación que puede ser un poco más riesgosa, pero ofrece una tasa de rendimiento mayor. También sirve como da mayor liquidez de los valores desde el punto de vista de los inversionistas. Facilita a los inversionistas institucionales diseñar portafolios de inversión balanceados de acuerdo con el riesgo, para no tener todos los títulos de los inversionistas solamente bajo un tipo de riesgo, entonces puede asegurar de repente cierto margen. Y también es una herramienta de análisis para instituciones, ya que proporciona insumos para el análisis interno adicional o complementario. Las instituciones o mismo los inversionistas pueden acceder a los informes de calificación para tener una visión más completa de la situación actual de una empresa, o la situación del corte de la calificación, digamos. En cuanto al emisor, las ventajas son que puede lograr una adecuada clasificación de riesgo, lo que facilitará menores costos financieros, mayor liquidez en los instrumentos que se están cotizando y el interés de inversionistas de participar en el propio capital de la empresa. También las calificaciones de riesgo sirven para dar un mayor prestigio y credibilidad al constituirse como carta de presentación al mercado financiero. Inversionistas, proveedores, corresponsales internacionales, accionistas, asociados y el público en general. O sea, habla bastante bien de tu empresa si es que vos mantenés una calificación de riesgo que sea superior, digamos. Más adelante les voy a ir mostrando cuáles son las distintas calificaciones de riesgo para los títulos y ahí van a ir más o menos entendiendo un poco más la jerarquía, digamos. Contribuye a una mayor transparencia y uso de la información en el mercado, porque para llegar a estas calificaciones las empresas tienen que remitir su información de sus estados contables, lo que permite abrir la empresa, digamos, y obtener mayor información y que la gente pueda estar informada de la situación de esta empresa, da una mayor transparencia y la gente va a querer invertir en empresas que conocen realmente su situación financiera, digamos. Una base ampliada de inversionistas dispuesta a participar gracias a la mayor información objetiva disponible. Una mejor calificación también da lugar a mejores condiciones en los términos de colocación de sus valores. Como sabemos, la famosa frase "en el riesgo está la ganancia", esto da lugar a que los títulos de sociedades emisoras que cuentan con una calificación de riesgo alta puedan tener una tasa que pagar que sea más baja. Porque mientras mayor sea el riesgo de impago de estas obligaciones, entonces mayor es la tasa que tienen que ofrecer para que sea más atrapante y le guste más a la gente poder invertir en este título, ¿sí? Porque si no, siempre yo voy a tratar de invertir en el título que tenga el menor riesgo, que me asegure lo más posible que se me va a pagar dados los plazos pactados y las condiciones pactadas, pero esos títulos más seguros generalmente tienden a tener tasas más bajas. Y los títulos que son de repente más riesgosos tienen tasas más altas. Entonces esas son las cosas que hay que ponderar a la hora de invertir en un instrumento. Estas son las categorías de calificación. Básicamente se trató de unificar para que todos estén bajo este mismo criterio. Anteriormente las calificaciones para instrumentos a corto plazo tenían una denominación distinta. Estaban por nivel del 1 al 5, pero ahora ya básicamente todas las calificaciones se manejan bajo este sistema de letras, ¿verdad? Donde AAA es la mayor calificación posible, después está AA, A, pasa BBB, W, B, y C y D, que son las calificaciones más bajas, las más riesgosas, digamos. Existe una calificación también adicional, que es la E, que es sin información. Esto indica que no se pudo llegar a una calificación en forma, ya que no se contó con información suficiente para poder calificar este título o esta sociedad, digamos.
Estas son las categorías de calificación a mediano y largo plazo, que son las que les mostré, y ahora vamos a ir viendo qué significa cada una. Esto está establecido en el Reglamento General del Mercado de Valores también, que pueden acceder en cualquier momento. La categoría AAA, que corresponde a aquellos títulos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece o en la economía. Como les mencioné, esta es la mejor categoría de calificación que hay. Después está AA, que son aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago, también de capital e intereses, en términos y plazos pactados, no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, industria o economía. La categoría A son aquellos títulos que cuentan con una buena capacidad de pago, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, industria o economía. Pasamos a la categoría BBB, que son aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago. Ya empezamos con suficiente capacidad de pago para los BBB. En el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, y esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. También tenemos la categoría W, que son los instrumentos que cuentan con capacidad de pago para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Esta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece a la economía. Y esto puede llegar a incurrir en retraso en el pago de intereses y de capital a partir de W. Para la categoría B, estas cuentan con el mínimo de capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece o en la economía, también pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. Tenemos las últimas tres categorías, que son la C, que son instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Existe un alto riesgo de pérdida de capital e intereses o requerimiento de convocatoria de acreedores en curso. Para la categoría D, son instrumentos que no cuentan con capacidad de pago para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados y que presentan un incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital o requerimiento de quiebra en curso. Y como le mencioné, la categoría E, que son instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación. Y además no existen garantías suficientes. Estas calificaciones que yo les di son para mediano y largo plazo. En cuanto a los plazos, consideramos títulos de deuda a corto plazo los que se emiten con vencimiento hasta un año, 365 días. De mediano plazo, los que son emitidos con vencimientos a partir de 366 días hasta 1095 días. Y a más de 1095 días en adelante se consideran instrumentos de largo plazo. Los títulos de corto plazo cuentan con su propia categoría de calificación, las cuales se clasifican en AAACP, AACP, ACP, BBCP, WCP, BCP, CCP, DCP y SP. Que como se dan cuenta son en teoría las mismas categorías, pero se discriminan con ese sufijo adicional que dice CP, que indica que esta calificación está para los instrumentos que son títulos de corto plazo. A todos los instrumentos también se le tiene que agregar el prefijo PI para que se sepa que son calificaciones nacionales, ¿sí? También cuentan con su propia categoría de calificación las acciones y las cuotas de fondos patrimoniales de inversión, ¿sí? Que también siguen el mismo sistema básicamente de AAA hasta E, a diferencia de las cuotas de fondos patrimoniales que tienen un sistema adicional. Ahora las tendencias de calificación. Muchas veces van a ver ustedes que los instrumentos, o sea, que los informes o los instrumentos en sí tienen una calificación, por ejemplo, BBB positivo. ¿Qué significa esto? El reglamento establece que se utilizan los siguientes parámetros para indicar la tendencia de calificación. Esta puede ser fuerte, que se indica con el signo más, al lado de como sufijo de la calificación, indica que la calificación puede llegar a subir. Estable, que es cuando no tiene ningún signo, solamente por ejemplo BBB, indica que no se visualizan cambios en la calificación. Y sensible, que tiene el signo menos, que significa que la calificación puede bajar.
El uso de estas tendencias, o sea, los signos más y menos, u observaciones para mostrar posiciones relativas dentro de las principales categorías de calificación, deberá fundamentarse explicando específicamente las razones que motivaron su inclusión. O sea que dentro del informe de calificación tiene que estar explícito el motivo de por qué se decidió darle una tendencia fuerte o sensible a esta categoría, a esta calificación dada. Las mismas no podrán superar un periodo mayor de 6 meses y podrán ser adicionadas a las categorías de riesgo entre AA y B. Entonces, una vez que se hace un informe y se da una calificación de triple B positivo, la calificadora tiene 6 meses para poder establecer si efectivamente esta calificación sube, o sea, mejora o pasa estable nuevamente. Para más información sobre las categorías de calificación, les recomiendo le invito a ver el Reglamento General del Mercado de Valores. Acá está el link que van a tener después acceso a la presentación en la página web también. Sobre las emisiones. ¿Qué emisiones están sujetas a calificación? Van a ser exigidas la calificación de las emisiones en los siguientes casos. A ver, para emisiones sin garantía. Cuando el monto a emitir más las emisiones en circulación de la entidad emisora superen en valores relativos el 100% del patrimonio neto o en valores absolutos más de $1 millón, ¿sí? O su equivalente en moneda nacional, calculado al momento de la decisión de emisión indicado a través del acta de emisión correspondiente. Entonces, básicamente para emisiones sin garantía es emisiones de más de $1 millón, o cuando el monto acumulado de emisiones en circulación sea más de $1 millón, o más del 100% del patrimonio neto de la sociedad emisora, ¿sí? Para emisiones con garantías iguales o superiores al monto emitido, cuando el monto a emitir más las emisiones en circulación de la entidad emisora superen en valores relativos el 100% del patrimonio neto o en valores absolutos $3 millones, o su equivalente en moneda nacional calculado al momento de la decisión de emisión e indicado a través del acta de emisión correspondiente, ¿sí? Para emisiones con garantía igual o superior al monto emitido, entonces tenemos la base de $3 millones o siempre 100% del patrimonio neto. También se solicitan calificaciones para las emisiones estructuradas a través del desarrollo de fideicomisos a partir de $1 millón o su equivalente en moneda nacional. Las emisiones de la municipalidad de la ciudad de Asunción a partir de $3 millones o su equivalente en moneda nacional. Las emisiones de las demás municipalidades que alcancen el 50% de los ingresos tributarios percibidos en el ejercicio anterior o a partir de $1 millón americanos, o su equivalente en moneda nacional, el que resultara en menor siempre. Para el caso de títulos o valores emitidos por entidades del sistema financiero y de seguros, se estará dispuesto a lo establecido en las normas dictadas al efecto por la autoridad administrativa de control. En este caso, para el sistema financiero, la superintendencia de bancos, y para la parte de seguros, la superintendencia de seguros, que regula el BCP. Y para el caso de los bonos de cooperativas, estará dispuesto a lo que exigen las normas de la autoridad administrativa de control, que sería la INCOP, en el caso de las cooperativas. En cuanto a la rotación, las sociedades calificadoras de riesgo deben rotar en forma total por lo menos cada 3 años el equipo de analistas y miembros del comité de calificación con participación en los procesos de calificación de emisiones de una misma entidad emisora. O sea, en las sociedades calificadoras se le asigna a un analista, a un equipo de analistas y a un miembro del comité de calificación cierta empresa que va a calificar. Y esta se puede mantener hasta 3 años. Luego de 3 años de realizar su análisis y darle la calificación, tiene que rotar. Esto se hace para mantener la transparencia y la objetividad del analista a la hora de evaluar la situación de una empresa, ¿sí? Esto sería en el caso de sociedades emisoras reguladas por la CNB, y las rotaciones realizadas en virtud de la exigencia establecida también tienen que ser informadas por la sociedad calificadora. Se informa quiénes son analistas a cargo, miembros del comité y cómo va la rotación, a quién va a pasar ahora, a cargo de quién va a pasar ahora la evaluación de esta sociedad. Para las normas de rotación aplicables a las sociedades calificadoras de riesgo, para el caso de bancos, financieras, compañías de seguro y cooperativas, son las disposiciones normativas dictadas por sus respectivas autoridades de control.
Para bancos, financieras y compañías de seguro está la resolución número 73, acta número 74, de fecha 28 de octubre del 2014, del directorio del Banco Central de Paraguay. Y para las cooperativas está la resolución número 16.345/07, con fecha de 26 de junio del 2017. Para el caso de bancos financieros y compañías de seguro, por ejemplo, las calificadoras de riesgo pueden calificar una misma entidad bancaria financiera hasta 6 años. Luego tienen que rotar. Hasta 6 años de seguido, pues. En cuanto al proceso de calificación, les voy a explicar un poco cómo va la mano, ¿sí? Las sociedades calificadoras de riesgo redactan una metodología de calificación para cada tipo de entidad calificada. O sea, las sociedades calificadoras tienen una metodología de cómo van a calificar los títulos de entidades financieras, después cómo van a calificar a las aseguradoras, a las cooperativas, a las empresas privadas, los fondos de inversión, etc. Cada uno es específico para ese tipo de metodología. Estas metodologías son remitidas a la Comisión Nacional de Valores para que puedan ser verificadas y aprobadas. Se analiza y se estudia estas metodologías y se da el visto bueno. Y luego estas son publicadas en sus respectivas páginas web, detallando la fecha de su última actualización. Esto también existe un compendio en la página web de la CNB donde ustedes pueden acceder y en la parte de sociedades calificadoras de riesgo pueden elegir una de las sociedades calificadoras de las 5 que hay y hay un apartado que dice metodologías. Sale ahí todo el compendio de todas las metodologías que ellos fueron remitiendo y la fecha de actualización de las mismas. Las sociedades calificadoras de riesgo cuentan con matrices internas, en general, donde registran los indicadores a evaluar y asignan puntuaciones a cada uno de los indicadores que observan. Estos después se utilizan para poder calcular finalmente la calificación de riesgo. Se basan en el análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cualitativo se basa en la evaluación de las habilidades de gestión de la empresa, su estructura organizacional, el grupo económico de la empresa, los mecanismos de control interno y tecnología de información, su fortaleza y habilidad intangibles, junto con otros aspectos relacionados que pueden presentar datos no numéricos o más abstractos en su medición. Entonces, por una parte tenemos el análisis cualitativo, que sería más la parte de gestión empresarial, digamos, que de repente pueden no tener datos tan duros o numéricos, digamos, en ese sentido. Y después está la parte de análisis cuantitativo, que se basa en el estudio de las variables financieras que presenta la empresa. Su solvencia patrimonial, los niveles de endeudamiento, los niveles de liquidez, morosidad, rentabilidad, la evolución histórica mediante el cálculo de ratios financieros y la medición de datos numéricos de la sociedad emisora. ¿Sí? El proceso de calificación, bueno, el proceso generalmente inicia con la recopilación y el relevamiento de la información sobre la entidad a ser calificada. Luego la información recopilada se analiza y mediante el uso de estas matrices de riesgo en las que cuentan las sociedades, se puntúan cada uno de los indicadores a evaluar. Todos estos indicadores a evaluar se encuentran dentro de la metodología de las sociedades calificadoras y también el proceso de análisis y las puntuaciones que se pueden llegar a dar a cada uno de los puntos observados. Las sociedades también organizan reuniones con representantes de la entidad a ser calificada a modo de profundizar el conocimiento sobre la sociedad, ¿sí? También es bastante común que se elaboren flujos de casos proyectados y pruebas de sensibilidad o stress testing para analizar el panorama futuro de la sociedad. Un punto muy importante también. Las calificadoras asignan una ponderación al análisis cualitativo y cuantitativo y de este puntaje ponderado se llega finalmente a lo que sería la calificación de riesgo en bruto, ¿sí? Tras el análisis de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la empresa, se redacta el informe de calificación, que es realmente la hoja donde se analiza toda la situación de la empresa y se va explayando cada uno de los puntos que se observó en la situación real de la empresa. Al corte, a la fecha de corte, porque los informes se realizan y se detalla el corte al que se hizo. Por corte me refiero a la fecha. Generalmente son los cortes trimestrales, que pueden ser marzo, junio, septiembre o diciembre. Siempre que vean una calificación les va a decir, por ejemplo, una de las empresas que cotiza puede ser, por ejemplo, Chacomer. Entonces, informe de calificación Chacomer a diciembre de 2019. Sí, se ven los informes.
Bueno, tras el análisis se redacta el informe y una vez finalizado el informe, este se aprueba por el comité de calificación y se labra acta del hecho, ¿sí? El informe de calificación y el acta son remitidos a la CNB vía correo electrónico para su conocimiento 2 días después de su elaboración y de que esté aprobado. Y la CNB también analiza los documentos para cerciorarse de que estén en cumplimiento de las metodologías utilizadas por las calificadoras y el reglamento general del mercado de valores. Se analiza también el informe para ver que estén al margen de las metodologías que ellos remitieron para ese estudio en particular. La CNB cuenta también con un histórico de las calificaciones realizadas y lleva registro de las, como le dije, calificaciones otorgadas a las emisoras en una hoja de cálculo en Excel. Este se encuentra disponible en la página web institucional. Acá les puse un pequeño print donde pueden ver dónde tienen que acceder. La página web de la CNB es www.cnb.gov.pi. Bajo el apartado de información de mercado van a estar emisores y calificaciones de riesgo. Y ahí le va a dar la opción de descargar el archivo de Excel donde ven el histórico de todas las calificaciones que se llegaron a asignar a cada entidad, con muchos más detalles, como cuál fue la calificadora, fecha de calificación, etcétera, etcétera. En cuanto a la normativa vigente, está la ley 3899, que es la principal sobre calificadora de riesgo, la resolución 1241/09, que dicta normas de carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo en virtud de lo dispuesto de la ley 3899. Está la resolución 1254/10, que incorpora la resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros, dictada por la Superintendencia de Seguros, a las disposiciones de carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo. Capítulo 4 del régimen especial para las pymes, pequeñas y medianas empresas. La resolución 1258/10, que aprueba categoría de calificación para compañías de seguro a propuesta de la Superintendencia de Seguros y amplía la resolución 1254/10. También está la resolución 1298/10, que incorpora la resolución número 2, acta número 57, de fecha 17 de agosto de 2010, dictada por el directorio del Banco Central de Paraguay, a las disposiciones de carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo y aprueba categoría de calificación para bancos y financieras propuesta de la Superintendencia de Bancos. Está la resolución CG 1014, que incorpora la resolución número 3, acta 74, de fecha 28 de octubre de 2014, dictada por el directorio del Banco Central del Paraguay, a la disposición de carácter general relacionada a las sociedades calificadoras. La resolución CG 15/15, que incorpora la resolución 13.773/15, de fecha 6 de agosto de 2015, dictada por el Instituto Nacional de Cooperativismo, a la disposición de carácter general relacionada a las sociedades calificadoras de riesgo. Y aprueba también categorías de calificación para cooperativas según lo establecido por el Instituto Nacional de Cooperativismo, ¿sí? La resolución CG 16/16, que deja sin efecto la resolución CG número 15/15, incorpora la resolución número 14.509, de fecha 4 de febrero de 2016, dictada por el Instituto Nacional de Cooperativismo, a las disposiciones de carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo, y aprueba categorías de calificación para cooperativas según lo establecido por el Instituto Nacional de Cooperativismo. También contamos con las circulares. Todo esto está disponible en la página web de la CNB también, si quieren tener acceso más adelante. Incluso en la presentación yo les puse acá los links de las circulares con las referencias nomás. La 04/2016, que habla sobre manuales de procedimiento y metodología de calificación. La 003/2016, que habla sobre la remisión de información periódica. La 002/2015, que habla sobre la remisión de información. La 008/2014, que habla sobre aspectos de trabajo de calificación y emisiones estructuradas. La 003/2010, que habla sobre el periodo de no obligatoriedad temporal. Y la 02/2010, que habla sobre requisitos migratorios para representantes legales y miembros del comité. Nuevamente les recuerdo que el Reglamento General del Mercado de Valores, resolución CNBCG número 1/19, actúa como un compendio recopilando las resoluciones referentes al tema bajo el título 20, que habla sobre las calificadoras de riesgo, ¿sí?
Este sería un snapshot de la situación actual de los agentes participantes en el mercado a la fecha, o sea, en realidad es el 31 de septiembre de 2020. Contamos con 193 agentes participantes en el mercado, de los cuales 42 son SAECAS, sociedades emisoras de capital abierto, que significa que pueden emitir títulos de renta variable o de renta fija, o acciones. Contamos con 45 SAES, que son las sociedades emisoras, 5 calificadoras de riesgo, como le mencioné. Contamos actualmente con 5 administradoras de fondos mutuos, una bolsa de valores, que es la de paso, 14 casas de bolsa, 32 operadores de bolsa registrados, 38 editores externos y 11 entidades públicas incorporadas. ¿Sí? Acá están las páginas web de sitios que pueden ofrecer información útil, como son la CNB, la Bolsa de Valores, y la página de cada una de las calificadoras de riesgo, Solventa, Aritmética, Evaluadora Latinoamericana, TIX y Felerate. Y para más información pueden contactar con la Comisión Nacional de Valores al teléfono o fax 595-021. 606-055 al correo electrónico en vista, que es cnb@cnb.gov.pi, o mediante la página web www.cnb.gov.pi. Si tienen preguntas, les pido que vayan escribiendo en el chat al usuario Pregunta CNB y voy a ir respondiendo enseguida. ¿Sí? Vamos a ir viendo las preguntas que fueron mandando a lo largo de la capacitación. Un momentito. Acá tenemos una pregunta. ¿Una cooperativa puede emitir bonos en el mercado de valores? Pregunta. Sí, si está registrada en la CNB puede emitir y tiene que ser multiactiva de producción. Esos son los requisitos. Si tienen más preguntas, vayan nomás escribiendo a preguntas@cnb y voy a responder. Ahí van entrando las preguntas, parece. En cuanto a las cooperativas que emiten títulos, hoy está registrada la COFI, que es la Cooperativa Funcionaria de Suretá, y anteriormente la cooperativa Neuland, que ya salió del mercado de valores. Vamos a información. Quedamos atentos a las preguntas todavía. Ahí en la parte de chatcito van enviando a preguntas CNB. Van entrando las preguntas.
Algo importante que quiero aclarar es que las calificaciones que dan las calificadoras de riesgo acá en Paraguay son a nivel nacional nada más. Existen calificadoras de riesgo a nivel mundial también que dan calificaciones para títulos internacionales, pero por eso es que se pide siempre diferenciar por ley, por reglamento, el prefijo PI, para que se entienda que se trata de una calificación nacional y se tenga a mano qué significa esta calificación dentro del Reglamento General de Mercado de Valores. ¿Se entiende? Tengo otra pregunta. ¿Qué controles realizan desde la CNB sobre el retraso de las publicaciones de estados financieros de las entidades emisoras? A ver, los estados financieros tienen plazo de vencimiento para su remisión. En registro de control se realiza la verificación de los mismos y se remiten nota a las sociedades emisoras. Estas sí pueden solicitar prórrogas en ciertos casos y si se la aprueba, entonces más adelante remiten sus estados financieros. Pero de igual manera, todas las sociedades registradas tienen que remitir sus estados financieros trimestrales dado cierto plazo. En la página web de la CNB también ustedes tienen acceso en la parte de información de mercado a los estados financieros publicados de cada una de las sociedades registradas acá. O sea que ustedes como inversionistas, de repente, si quieren tener acceso nomás, si está registrado acá y habilitado para operar en bolsa, o sea, en el mercado de valores, entonces en la página web de la CNB ustedes tienen acceso a los estados contables de estas sociedades, lo más actualizado posible, ¿sí? Si es que no está cargado, por ejemplo, ahora estamos en octubre. Si no está cargado julio es porque se le solicitó una prórroga, por ejemplo. Y así va. ¿Cada cuánto se actualizan las calificaciones? Bueno, el reglamento establece que las calificaciones tienen que ser actualizadas por lo menos cada un año. O sea, tienen plazo hasta un año desde la última revisión o desde la fecha de la primera calificación en caso de que es una nueva entidad que por primera vez va a ser calificada. Pero se le pide sí la actualización periódica de estas revisiones, de estas actualizaciones de calificaciones, tienen plazo hasta un año. Si se dan, por ejemplo, hechos relevantes de repente que causen eh, cambios muy drásticos en la estructura de la empresa, por ejemplo, o causen riesgo de default o lo que sea, entonces las calificadoras emiten este hecho relevante y realizan una actualización, no periódica, démosle, porque sería en este caso en particular nomás, de la calificación de riesgo, ¿sí? Además, si los estados financieros no se remiten en fecha, dada la prórroga inclusive, son pasibles de multas. ¿Los informes de calificación son de acceso público? Sí, son de acceso público. Si ustedes quieren acceder al informe de calificación de una entidad que emite acá en bolsa, entonces lo único que tienen que hacer es entrar a Google y buscar, por ejemplo, la sociedad que a ustedes les quieran. Como ya hay ejemplo Chacomer, voy a dar nomás Chacomer de vuelta. Chacomer calificación de riesgo. Le va a salir ahí cuál es la sociedad calificadora que realiza su calificación y va a salir el compendio de calificaciones de acuerdo al título y de la empresa en sí. Y ahí tienen que fijarse nomás el del título que a ustedes les interesa o de la fecha de actualización más reciente, que es el tema de los cortes que les dije que puede ser, por ejemplo, a junio de 2019, o a diciembre de 2019, o más actualizado a julio de 2020, marzo de 2020, ¿sí? Esta información que nos diste podemos tener en el correo, la presentación y video se subirán en la página web. Bueno, y como le dije, la presentación y el video van a ser subidos a la página web. No sé si voy a poder mandarles por correo, eso tengo que hablar con relaciones institucionales para ver qué se puede hacer con eso. Pero de igual manera van a tener acceso a esto siempre en la página web de la CNB, pueden descargar incluso si les interesa. O ver en YouTube, claro. A ver, más preguntas. Sí, las calificadoras tienen que declarar posibles conflictos de intereses con las empresas evaluadas, sí. Incluso a las calificadoras se les pide un código de conducta que tienen publicados en sus respectivas páginas web y en la página web de la CNB también, para tratar temas de conflicto de interés de empresas evaluadas, exactamente.
¿Los costos que cobran las calificadoras de riesgo están regulados? Pregunto. No están regulados. Cada calificadora, como son empresas privadas, establecen sus propios costos de calificación. Eso sí, no tengo un aproximado para decirles porque, como les dije, depende de cada sociedad calificadora el monto que va a cobrarle a la sociedad que va a ser calificada. ¿Sí? ¿Entienden? Para cada título a emitir, a ver, vamos a tener la título, se me perdió la pregunta. Para cada título a emitir se debe tener una calificación de riesgo. Sí, deben actualizar y la calificación no debe ser mayor a 90 días de la resolución de la CNB por esa emisión en particular. ¿Sí? A ver, un poco. ¿Cada 3 años una SAE debe cambiar de calificadora? No. Cada 3 años la calificadora en sí tiene que cambiar los analistas que atienden a esta calificación, digámosle, o sea, el analista que se encarga de realizar el informe y la verificación de esta sociedad y el miembro del comité de calificación que se le asigna a esta sociedad en sí. No tiene que cambiar cada 3 años de calificadora totalmente, sino que analistas dentro de una misma calificadora. Sin embargo, para el caso de entidades reguladas por el Superintendencia de Bancos, como son bancos y financieras, estas sí pueden mantenerse con una misma calificadora de riesgo hasta 6 años de seguido. Pero eso sí tienen que cambiar de calificadora totalmente de riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay algún capital necesario para convertirse en calificadora de riesgo, sí, 250 salarios mínimos, como está establecido en el artículo 1, título 20, resolución CG6. Una misma calificadora de riesgo, ¿hasta cuántos años seguidos puede calificar a una empresa emisora? Bueno, esta rotación, si bien existía antes para SAE y SAECAS, ya se derogó con la resolución C19. Así que actualmente no es necesario cambiar para la SAE y SAECA una calificadora totalmente, sino que se implementa el tema del periodo de las rotaciones de analistas y miembros del comité de directorio a la hora de calificar a una empresa en particular. ¿Sí? Pero la sociedad calificadora se puede mantener la misma, indefinidamente. ¿Es necesario que la SAE tenga en su página web su calificación de riesgo? Sí, tienen que publicar esa calificación ellos. ¿Cómo se calculan los 3 años para la rotación del comité? Desde la primera calificación a una misma entidad. Entonces, en la lista empieza la calificación de cierta empresa y a partir de esa fecha y que se aprueba el informe realizado y la calificación dada, entonces corren 3 años para que tenga que rotar a un nuevo analista y un nuevo miembro del comité de calificación. ¿Quiénes son las personas o profesión idónea para ser miembro del directorio de una calificadora? A ver, bueno, lo importante sería siempre tener experiencia en análisis de crédito de por lo menos 3 años, experiencia similar de 5 años. Los requisitos están en la resolución 619 bajo el título 20 que es de la calificadora, que establece luego los requisitos para convertirse en miembro del comité de calificación. Siguen llegando unas preguntas. Pregunta, si una institución utiliza los servicios de una calificadora internacional, ¿debe de igual manera realizar de nuevo con una calificadora nacional o ya le sirve la internacional? Por eso les mencioné el tema de que las calificaciones nacionales que dan estas sociedades calificadoras de riesgo a nivel nacional, que son las 5 que tenemos registradas, son muy importantes y llevan el prefijo PI para diferenciarse de las calificaciones internacionales, porque no son 100% comparables.
Entonces la CNB lo que regula es a nivel nacional estas. Y o sea, las instituciones, a pesar de que pueden tener una calificación de riesgo por una entidad internacional, sí, tienen que tener también una calificación de riesgo dada por una calificadora registrada en la Comisión Nacional de Valores, por una de estas 5 que actualmente están registradas y habilitadas. ¿Sí? No es suficiente solamente con la internacional para empezar a operar acá. O sea, a la hora de emitir títulos. Digamos. Existen condiciones especiales para las calificadoras de riesgo que analizan empresas emisoras de bonos verdes, sustentables, etcétera. Sí existen y en la resolución CG 20/20 y la 24/20 se establecen los procedimientos para la evaluación y el análisis de estos títulos en particular. ¿Sí? Todas las calificaciones de riesgo evalúan de acuerdo a los mismos parámetros. No. Cada calificadora, como le mencioné, crea su propia metodología y esto se le remite a la CNB. La CNB aprueba estas metodologías y esa sería la manera en que ellos llegan a analizar cada empresa, cada emisión y, o sea, no todas tienen el mismo procedimiento, digámosle. Eso sí, obviamente la CNB, cuando se le remite el informe y la calificación, esto se analiza si es que coincide con el proceso con la metodología que ellos remitieron y si efectivamente esta calificación está sustentada por el informe también, ¿sí? Pero no todas tienen el mismo proceso de calificación. La parte de análisis cuantitativo y cualitativo que yo les mostré es más o menos cómo suelen manejarse, que ven esos ámbitos a la hora de analizar una empresa, pero el proceso puntual, digámosle, qué puntos en particular analiza cada empresa para cada parámetro, para cada tipo de título que ellos van a llegar a evaluar, eso establecen ellos, o sea, cada sociedad calificadora en su metodología, ¿entienden? Mm, mm. A ver, preguntas. La charla menciona que es con certificado de participación, cómo se accede al mismo. Podrían realizar una charla sobre requisitos de historia, sean al registro de la CNB. Bueno, sobre el tema del certificado de participación, esto a las personas que se registraron en el Eventbrite, que nosotros tenemos sus correos y se le va a enviar el certificado de participación. De esta y de todas las charlas anteriores también que fueron, ustedes registraron en el Eventbrite, aún se están ultimando unos detalles administrativos, pero apenas estén disponibles, sí se les va a enviar directamente al correo con el que ustedes se registraron en el Eventbrite. ¿Sí? Si no se registraron en el Eventbrite, entonces no van a tener acceso lastimosamente al certificado de participación. Se llegó a realizar una charla de acuerdo sobre auditores externos. Creo que está también eso ya colgado en la página web de la CNB en la parte de información financiera y capacitaciones. Educación financiera, perdón, capacitaciones. ¿Cómo se calculan los 3 años para la rotación? Como les mencioné ya, creo que ya respondí esa pregunta. De la primera participación de los miembros del comité de calificación en la lista de una misma entidad o un título. ¿Sí? A partir de ahí, de esa primera participación, 3 años corren. Luego de eso tiene que rotar. Y esto se informa siempre también a la CNB. O sea, nosotros estamos al tanto de los analistas que se encargan de tal calificación de una empresa en particular. Y cuando se da la rotación, la sociedad calificadora de riesgo nos informa quién va a ser el nuevo, a que se le adjudica a esta empresa, digamos, a la hora de analizar y el nuevo miembro de comité de directorio de calificación que está a cargo de esta calificación de esta empresa. ¿Sí?
Mm, A ver, ¿qué más? Las calificadoras pueden emitir calificaciones o evaluaciones de empresas o títulos por motu propio, por ejemplo, sobre títulos analizados por otras calificaciones. Sí, pueden si es que tienen un contrato con la emisora. O sea, una entidad puede tener más de una calificadora de riesgo. No hay nada en contra de eso, digamos. Así que en ese sentido, sí. Y como les mencioné al comienzo, es que este informe de calificación no se debería usar como aval ni garantía de la capacidad de pago de un título, ¿sí? O sea, es un pedazo de información adicional al que tiene acceso el inversionista para poder analizar la situación de solvencia, liquidez, la situación económica, financiera, patrimonial de una empresa y la rentabilidad del título en el que está interesado, digamos, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. Si tienen más preguntas, pueden sin problema escribir las demás preguntas al correo electrónico de la CNB, que está ahí en pantalla, cnb@cnb.pi, y con gusto vamos a estar respondiéndoles. Espero que les haya gustado la capacitación, que hayan aprendido mucho y me despido de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo les digo? Van a estar disponibles los certificados apenas se ultimen estos últimos detalles, ¿verdad? Y en los siguientes días se va a subir esta capacitación que les mencioné que está grabada en la página web de la CNB si quieren de repente ver de vuelta o quieren compartir con otras personas. Muchísimas gracias.